Lo primero que vamos a hacer es ya activar la estación de soldado. Vamos a colocarle, en este caso yo voy a trabajar con 385 grados para el soldador y voy a estar trabajando con la pistola de aire. A este le vamos a poner 380 grados y un aire que lo vamos a dejar un poco menos de la mitad, supongamos a lo que sería un 35 o 40. Ya configurado, vamos a empezar a darte los tips de cómo tenés que realizar el proceso de soldadura, o en este caso de soldar un componente. Hay que tener cuidado con los componentes plásticos como este de acá, ya que si queremos sacarlo sano tenemos que utilizar determinadas técnicas. Más que nada cuidar la temperatura que no sea muy alta y aplicar flux por encima. Después están los componentes electrónicos, en este caso acá tenemos unas bobinas, las cuales te vamos a mostrar cómo podés retirarlo. Vamos a dirigirnos un poquito más cerca, así se puede ver bien, ahí está. Y lo que vamos a hacer a continuación es siempre antes de sacar un componente electrónico, aconsejamos aplicarle flux. Acá nosotros contamos con este que hemos comprado también por eBay, este modelito de acá. Así que sacamos la protección de encima. Optamos por un pincelito que inclusive nos trajo. Cualquier cosa pueden consultarme cuál fue el que compré y se les puedo dejar en comentarios un link. Y vamos a ir sacando esto de a poco, así lo pueden ir viendo. Ahí estoy tratando de sacarlo. Ahí está. Ahí tenemos un poquito de flux y siempre lo ideal es colocarlo en el lugar donde vamos a trabajar. Fíjense que esto es muy poco lo que tengo en la punta, pero sin embargo es suficiente, inclusive sobraría para poder retirar estos componentes. Si vamos a trabajar el conector de plástico, aplicaríamos ahí un poco. No es necesario que sea muy preciso, como ven lo puse superficialmente, ya que al derretirse esto con el calor se esparce de forma líquida. Y acá vamos a colocar alrededor de esto. Con eso ya es más que suficiente. No es necesario colocarle mucho. Inclusive a veces colocarle mucho puede tener como contraproducente que si es un flux no muy bueno, haya que limpiarlo mucho debido al excedente de grasitud que tiene esto. Hay algunos flux que tienen menos contaminante, menos grasitud, y esos son los que por ahí podríamos también utilizar o recomendarles que lo hagan. Voy a sacar otro pincelito también que tengo acá, pero este lo voy a utilizar para el alcohol isopropílico cuando estemos directamente realizando la limpieza. Este otro alcohol que he comprado, que tengo acá. Así que pronto vamos a estar trabajando con este de acá. Como pueden ver, alcohol isopropílico para la limpieza. Así que volvemos al trabajo. Lo único que hicimos fue colocar flux. Ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Siempre antes de soldar un componente colocamos flux paso número 1. Paso número 2. Podríamos agregar estaño en aquellos lados donde justamente está estañado el componente electrónico. Por ejemplo, las bobinas que ya están tapadas en los laterales. Si nosotros agregamos estaño nuevo, este sería el segundo tip. Si nosotros agregamos estaño nuevo en cada una de las soldaduras, lo que vamos a hacer es fusionar, ya que este estaño nuevo se derrite, por ejemplo, a 200 grados aproximadamente. Y el estaño que viene en las placas, en general, en 380 grados llega a derretirse. Al fusionarlo, lo que vamos a lograr es que podamos derretirlo en un tiempo menor. Y de esa forma sí poder retirar el componente sin tanto esfuerzo, sin tanta demora y sin pasarle demasiado calor. Es un tip. En este caso nosotros lo vamos a hacer ahora con la pistola de calor, pero sin intercambiar
el estaño. De más está decirle que antes de trabajar en la placa, en los componentes, la superficie tiene que estar limpia antes de agregar el flux. Siempre trabajen con los materiales limpios, la placa limpia, alcohol isopropílico con cepillo, y de esa forma ya podríamos directamente continuar con el siguiente paso. Acá ya vamos a agarrar la pincita. Fíjense que tenemos la pinza, la pistola de calor. Vamos aquí y vamos a trabajar ahora retirando un componente electrónico. Cuando se retira un componente electrónico hay que tener en consideración que no es agarrarlo con la pinza y hacer fuerza hacia arriba hasta sacarlo, no. Se abraza con una sujeción firme, pero se abraza, no se aprieta a morir. Se abraza. Una vez abrazado, se levanta suavemente, pero no se hace este sonido, como le dicen en Argentina, el carancheo, que se escucha la pinza, que se escucha que choca, que raya, que raspa. No, esto se tiene que tocar, abrazar y levantar suavemente y tiene que salir. Vamos a ver si lo podemos realizar. Voy a bajarle un poco el aire porque lo noto un tanto fuerte. Me acomodo un poquito para mostrarle y ahí empiezo. Fíjese cómo se derritió el flux. Estamos pasando calor. Otro tip es que para que no se derrita, voy a bajar más todavía el aire. Ahora estoy en un aire 10, chicos. Para que no se derrita el plástico también que tenemos al lado, es imprescindible que hagan siempre movimientos circulares para que se distribuya el calor. La distancia que tienen de trabajo puede ser menor o mayor. Todo depende de la cantidad de segundos que quieran retirar un componente. Se aconseja que no pasen más de 30 segundos aproximadamente, como para cuidar la placa. Vamos a ver ahora si puedo retirar este de acá. Ahí está, ahí retiramos un componente y listo. ¿Se dieron cuenta de la facilidad, la practicidad con la que pude retirar el componente electrónico? Este componente electrónico yo lo abracé y lo acompañé hacia un costado o lo levanté hacia arriba. Pueden siempre abrazarlo y retirarlo, o bien lo que podemos hacer es otro método que se basa en directamente empujar dicho componente. Como cierran la pinza y lo empujan hacia un lateral. Entonces al empujarlo, si está suelto, ya se va a salir. Repito, tienen que practicar esto, tienen que practicar la soldadura, tienen que seguir los pasos que les he aconsejado, agregar flux siempre en una superficie limpia, aplicar calor. Mientras más alto estén, menos temperatura les llegue y más van a demorar. Mientras más cerca esté, mayor es la temperatura que va a tomar, pero tiene que tener cuidado con los componentes aledaños, con los componentes que están alrededor. Es por eso que si están cerca, inclusive un poco lejos, siempre con movimientos circulares como para que se esparce el aire y no se quede fijo. Si ustedes se quedan así todo el día, pueden derretir este plástico. Hay componentes que son un poco delicados a la temperatura, por ejemplo los capacitores se pueden explotar, en el sentido de que se va a escuchar un ruidito e internamente se daña, pero no es que en este tipo de electrónica SMD va a salir un ácido o algo por el estilo, quédense tranquilos. Pero esta es la forma para poder retirar. En este caso lo hicimos con flux únicamente, pero también podríamos optar por agregarle estaño en ciertas zonas. Ven, ahí tenemos la bobina. Perfecto, ahora también podemos utilizar el soldador de lápiz. Este soldador de lápiz, el clásico soldador, podemos utilizarlo. Yo lo que voy a hacer es limpiar un poco la punta del mismo. Ahí limpié un poco la punta. Y en este caso tendríamos que pasar el calor tocando un lateral que es donde está soldado
Fíjense que inclusive por el estaño mismo ya se calienta un poco y se puede ver un color. Y así extraer el componente. Voy a tratar de hacerlo de la forma más cómoda posible para que ustedes puedan ver. Tal vez tenga que girar esto un poco. A ver si se ve bien de ahí. Ahí está, estoy sosteniendo el componente. Una vez que lo sostengo con la pinza, voy con el soldador y en un lateral me posiciono dándole un poco de lugar. Tal vez este lado no lo agarre. Y ahí lo voy calentando. Lo dejo hasta que el calor se va traspasando por toda la pista, por todo el componente en sí, hasta poder retirarlo. Esa es la idea. Acá sí podríamos aconsejar que puedan agregar un poquito de estaño en las puntas como para que sea más simple este proceso de acá. Hacemos la transferencia de calor. Tratamos de ver si se mueve el componente un poco. Vamos a aumentarle un poquito la temperatura. Eso siempre lo tienen que ir viendo a medida que van trabajando con distintos tipos de equipo o electrónica, si es necesario agregarle más o menos temperatura. Ahí lo aumenté un poquito, a ver si me permite esto ya derretirlo. Ejerzo una leve presión en la punta hacia el componente. Y vamos a ver si en el caso contrario le vamos a agregar estaño. Caliento un lado, caliento el otro. Ahí creo que está saliendo, ahí salió. Quedó un poquito en el soldador. Y ahora lo pudimos retirar. Ese es otro método. ¿Ven? Ahí tenemos la otra bobina. Vamos a agregar un poquito de alcohol isopropílico para realizar la limpieza de esta zona. Este mismo ya me vino con un gotero, después le voy a colocar otro recipiente. Ahí está, ahí me gustó, perfecto. En general por el flux se les va a pegar un poco, el componente a la pinza. Entonces podemos agregar alcohol isopropílico y fíjense cómo ya quedó suelto nuevamente. Entonces ahí tenemos una bobina, dos bobinas. Una sacada con pistola de calor, previo flux. La otra sacada con soldador. Y bueno, el flux no lo utilizamos, pero ya tenía un poco del que habíamos colocado. Ahora lo que podemos hacer para mostrarle es, en el caso de que ustedes coloquen flux, pasen calor y el componente no salga y esté bastante soldado, esté muy duro la soldadura, lo que queda es hacer el intercambio de estaño, que es el cambio de aleación. Se le dice cambio de aleación justamente por el hecho de que la aleación que tiene se derrite de fábrica alrededor de 400 grados, 380, y la que colocamos con el estaño nuevo es de 200, entonces ahí se cambia la aleación de estaño. ¿Ok? Vamos a dejar estos componentes a un costado. Pueden utilizar su manta térmica para no perderlo. Algunas vienen numeradas inclusive. Y vamos a utilizar el cepillito que les mencioné para poder realizar un poquito la limpieza. De la zona. El alcohol isopropílico se evapora rápidamente en general, y si no, para apurarlo podemos tranquilamente utilizar la pistola de calor, que esto con un poquito de calor ya se evapora enseguida. Tengan en cuenta también que el alcohol es inflamable, por lo tanto tienen que ser prudentes en este proceso de pasarle calor. Ahora vamos a hacer el cambio de aleación.
Vamos a agarrar un pedacito de estaño, el soldador, ahí está, y vamos a colocarlo específicamente en un extremo y en el otro extremo. Vamos a hacer lo posible para que esto se pueda ver y lo podamos retirar así. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal de YouTube. Estamos desde Italia dando capacitaciones internacionales. ¿Cuál es la forma que estoy realizando para poder soldar? Hay dos. Una, arriman el estaño hacia la punta y lo que voy a hacer es pisarlo o aplastarlo con el soldador. Fíjense, voy a tratar de que lo puedan ver bien. Me arrimo y lo quemo y hago un traspaso. Toco y me voy, toco y me voy. Siempre tocando y haciendo este movimiento un poco como para que se quede. Ahí ya prestañamos. No importa si se unen dos, de última eso después lo pueden reacomodar nuevamente. Esa es una. Arrimar el estaño y fundirlo en su lugar mientras tocamos y hacemos ese traslado. La otra alternativa es que dejen en la punta del soldador estaño. Por ejemplo, yo voy a agarrar, voy a colocar acá un poco de estaño. Fíjense que ya quedó en la punta del soldador estaño. Entonces solamente con esto y ya con una sola mano me arrimo hacia el componente donde yo quiero prestañar. Y ahí es donde le dejo, fíjense, quedó una bolita de estaño. No importa la forma en lo absoluto, solamente tienen que dejarle prestañado los laterales porque es ahí donde va soldado justamente. Entonces de esta forma, aplicando flux se acelera el proceso de soldadura. ¿Por qué? Porque el flux hace que tome mayor temperatura justamente el estaño y se pueda retirar de forma más fácil. Aún así, luego de aplicar flux, o podemos inclusive aplicar primero el estaño y después el flux, tenemos esa segunda manera de hacerlo que es intercambiar el estaño, intercambiar la aleación para que tome la temperatura del estaño nuevo para su fundición, para que se derrita, y de esa manera al ser menor, en menor tiempo se podrá quitar el componente electrónico. Como les digo, podemos utilizar estaño y flux o flux y estaño o solamente flux para este tipo de trabajo. Ahí le colocamos un poquito de flux y ya nos había quedado en el pincel. Como les digo, esto se reutiliza con un poquito de flux ya basta. Así que no va a ser necesario colocar grandes cantidades, ¿verdad? Ahora estoy esperando que llegue la temperatura de la pistola. Aumento un poquitito el aire. Y vamos a retirar ese componente. Estoy aplicando calor. Ciertos movimientos. Utilizando una temperatura intermedia alta estoy en 373 grados. Recuerden que esto depende de cada estación de soldado de ustedes. No es necesario que imiten a la perfección la temperatura que les estoy mencionando, sino más bien que cada uno ubique su temperatura para poder trabajar conforme a su estación de soldado. Ahí vamos a sacar dos, me parece, de una. Ahí va. Ahí sacamos dos. Dos en uno. Bien. Sacamos dos porque se unió el estaño y tocó el de al lado, entonces directamente pudimos sacar dos. Pero fíjense que inclusive demoramos menos tiempo que sacando uno solo, pudimos sacar dos, y eso es gracias al cambio de aleación. Ahí ya tenemos básicamente todas las bobinas. Ahí la vamos a colocar aparte. Ahí está. Retiradas. Y si prestan atención, no se dañó en lo absoluto el conector plástico. Esto lleva práctica, esto lleva de que ustedes puedan empezar a practicar y no le tengan miedo a la estación de soldado, respeten su temperatura, empiecen a ver en qué temperatura realmente podemos llegar a dañar, o empiecen a practicar
qué distancia, qué velocidad en el movimiento van a aplicar cuando estén utilizándolo. Y en esa práctica donde ustedes pueden tranquilamente poder tener esa experiencia en base a esos errores de que se le derrita el plástico. Siempre con teléfono de ustedes, con scrap, con placas dañadas, no con teléfono de cliente. Así que practiquen, practiquen. Si se les daña no pasa nada. Ya saben que deben evitar para el próximo trabajo, que ya seguramente sería de un cliente. Bueno, esto es la extracción. Esto es la extracción de estos componentes electrónicos. Todos los componentes electrónicos, cualquier otro tipo que ustedes estén viendo, más allá que lleve algún que otro tip que lo van a ver en los videos, bueno, todos trabajan por igual. Siempre es superficie limpia, flux, y podemos ya intentar sacarlo, o superficie limpia, flux, y agregamos estaño por encima, que sería el intercambio de aleación, para poder de esta manera retirar un componente en el menor tiempo posible, Así que esto ha sido en este video por el momento. Vamos a estar haciendo otro videito para explicarte cómo soldar cada uno de los componentes. La forma para poder soldar un componente electrónico va a ser básicamente lo mismo que la de soldadura, pero podríamos darte algunos tips. Por ejemplo, podríamos intercambiar el estaño que ya tiene, ese estaño que tenemos ahí, donde va a cada lado, en este caso la bobina, podemos colocarle nuevo. De esa forma, como ya saben, se va a derretir más rápido y se va a soldar mucho más rápido también. Podemos hacerlo con el cautín, a lo cual hay que tener un poco de cuidado, ¿no es cierto? Por el tema de que va a ser un poco complicado lo que el mismo se va a estar moviendo. Por ejemplo, en este caso, podríamos dirigirlo en su respectivo lugar. La bobina no tiene polaridad, es decir, que se puede soldar de un lado o del otro. Pero en este caso, ahí dejamos el componente, lo vamos arrimando. Sería pasarle calor en esa esquina mientras sostenemos con la pinza. Un tanto difícil, ¿no? Esto dependerá de cada uno, del tiempo, de lo que quiera estar aplicando en su medida de trabajo. Voy a limpiar un poquito la punta del soldador. Esta no es la forma con la que yo particularmente suelo soldarlo, es únicamente un método de los muchos que hay para poder soldar, que como les digo, se trata de ubicar el componente, sostener con la pinza. Este componente, recuerden que es chiquitito. Ahí lo sostengo, le paso calor, transfiero el calor a la zona, tratando de que uno de sus laterales se pueda realmente soldar. Primero empezamos con uno, luego sacamos el soldador y seguimos sosteniendo el componente. Acá se puede agregar mayor estaño. Esto es únicamente una forma de poder mostrarlo a ustedes y poder mencionarle cómo se hace la soldadura de dicho componente, ¿verdad? Recuerden que esto es muy chiquito, fíjense. Acá pueden ver qué chiquito que es el componente. Vamos a volver a la cámara de zoom. Y en ese caso, soldado ahí, podríamos reforzarlo un poco después. También tendríamos que soldarlo del otro lado. Es decir, que giraríamos acá. A ver si lo llega a captar la cámara. Ahí está. Vamos a ver si podemos enfocarlo mejor. Y de esa forma soldar también el otro lado pasándole calor. Esa es una de las formas de soldar el componente.
La cual, como mencioné, yo particularmente no la utilizo porque me gusta más, por comodidad, en mi caso, trabajar con la pistola de calor. Entonces, ¿cómo soldamos con la pistola de calor? Recuerden que, como les dije, podemos tranquilamente intercambiar un poco el estaño que tenemos en los laterales. Entonces podemos derretir un poco acá, nos queda en la punta del soldador y tan solo pasar un poco por encima. Podemos hacer en cada una de las pistas o justo donde vamos a soldar. Se van a dar cuenta que intercambian el estaño porque empieza a brillar. El estaño nuevo siempre es más brillante, el viejo en general es más opaco. También ese brillo se lo da un poco el tipo de aleación que tiene de plomo y el flux que viene combinado. Entonces podemos hacer este intercambio cuidadosamente con un poquito de estaño en esas pistas para que luego el proceso de soldadura sea más rápido, más eficiente. Inclusive podemos colocar un poquito de flux por encima. Con acá estamos trabajando ya con este que le había quedado un poco. Eso se derrite y automáticamente se vuelve líquido. Podemos precalentar la zona. Agarré la pistola de calor en este momento. Vamos a ver a qué grado estamos. Sí, está bien, 300. Vamos a poner un poco menos. 375. Estoy en un aire 25 aproximadamente. Y lo que se recomienda hacer en las soldaduras también a veces es precalentarlo. Es decir, con la pistola un poco de lejos precalentamos un poco. Para que la temperatura promedio natural en la que se encuentra directamente la placa no venga un golpe muy caliente de una y pueda generar algún tipo de movimiento en la pista o marca interna. Entonces por ahí precalentamos un poco de afuera para que esto ya esté un poquito caliente y no sea un golpe de calor muy fuerte. Ahora sí ya se encuentra un poquito caliente. Voy a proceder a agarrar una de las bobinas que teníamos acá. La voy a posicionar. Vamos a ver si la posiciono a lateral de esta o para que sea un poquito más cómodo. En este video de ejemplo lo puedo tal vez colocar ya directamente. Ahí se salió la otra. Vamos a sacarla de esta, bueno, mejor. Así les muestro, les puedo mostrar en el mismo lugar. Voy a colocarlo acá. Como les dije, a veces les puede costar retirar directamente el componente de la pinza porque se pegotea un poco debido al flux. Entonces vamos a tratar de hacer lo siguiente. Una vez que estemos ahí, que el componente esté suelto como lo pueden ver en ese lado, yo lo que le aconsejo es, si se le pegotea mucho, agarrar alcohol isopropílico y únicamente humedecer la punta de la pinza. De esa forma no se le va a pegotear tanto. Es un tip para cuando le esté sucediendo eso. Humedecimos un poco ya. Lo dejamos acá. Y vamos a ver ahora si tenemos una mejor practicidad para poder agarrar el componente. Ahí va, sí, mucho mejor. Y dejarlo ahí. Lo posicionamos siempre con tranquilidad. Todo lo que es soldadura se trabaja con tranquilidad, sin apuros, porque en este rubro las cosas apuradas salen mal. Por experiencia de todos los técnicos, una pantalla puede llegar a dañar por apurado, puede derretir un componente, podéis dañarlo, puede derretir un plástico, así que siempre tranquilos trabajen. Aprendan a cultivar esa paciencia que se necesita para estos trabajos para realizar un trabajo bueno. Bueno, una vez posicionado vamos a ver que la pistola se va a colocar, voy a sacarle un poco el zoom, en 90 grados, voy a sacarle más el zoom, siempre en 90 grados, vertical, no de costado, porque si lo hacemos de costado el componente se va a remover por la corriente de aire, ¿verdad? Así que volvemos y trabajamos en 90 grados y vamos arrimándonos de a poco. Yo lo que suelo hacer en primera instancia es, con una mano tengo la pistola, que es la que están viendo, y con otra mano estoy regulando el aire. Que en esta estación de soldado el aire es bastante importante, por así decir. Es bastante fuerte, el mínimo que tiene es bastante fuerte. Entonces vamos a
ir acercándonos de a poco, hacemos un movimiento circular leve, no demasiado, porque si no esas correntadas de aire laterales pueden llegar a mover el componente del lugar y tendríamos que acomodarlo y hacer todo el procedimiento de nuevo. Entonces me arrimé bastante, puedo animarme si quiero a aumentar un poco el aire. Podemos ver cómo brilla el estaño, empieza a brillar el estaño en general, de al lado, de alrededor, del FPC. Aumento más y más el aire, lo bajo y listo, levanto la pistola. Cuando ustedes vean que empieza a brillar el estaño, cuando ustedes pasan calor, es porque ese estaño está derretido y es el momento de extraer o de retirar la pinza o de retirar la pistola para que se termine de soldar. Ahora vamos a ver si realmente quedó soldado el componente o si hay que hacer algún ajuste. Esto siempre se comprueba. Otro tip en la soldadura es que una vez que esto ya esté soldado, que hayamos hecho el trabajo, tenemos que esperar unos minutitos que esto baje un poco la temperatura. No echarle alcohol isopropílico enseguida porque genera a veces unas microexplosiones y realmente le hace mal a la soldadura hasta que quede bien. Entonces te mostramos hoy cómo soldamos un componente por acá, con el soldador, con el cautín, lo cual lleva un poco más de precisión o costumbre, y eso a gusto personal de cada uno. Y ahora te estamos mostrando cómo lo estamos haciendo con la pistola de calor. Dentro de los tips era siempre superficie limpia, intercambio de estaño. En el proceso anterior priorizamos en la extracción el flux y si se quiere intercambiar el estaño. Acá priorizamos el intercambio de estaño porque eso va a hacer que se diera mucho más rápido. Entonces agarramos el soldador y lo colocamos en cada punto. ¿Qué queda? Realizar con alcohol isopropílico una mínima limpieza. Así que vamos a ver si... Ahí está. Tiramos unas gotitas. Vamos a ver si quedó realmente soldado o no este componente. Y como vemos quedó soldado. Lo queremos mover hacia cualquiera de los lados y no hace absolutamente nada. Quedó bien, pero bien soldado. Así que esto ha sido el trabajo por hoy, gente. Hemos realizado unas muestras, unos ejemplos de cómo podés extraer componentes, uso de flux, cambio de aleación, cómo podés soldar un componente, intercambio de estaño, o sea, cambio de aleación, colocar el componente en su respectivo lugar y luego trabajarlo con calor. Practica estos métodos, practica para que puedas llegar a realizar todo tipo de intercambio de componentes electrónicos y soldadura. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y recordá que tenemos un curso bastante espectacular y completo para que puedas aprender todos los tips necesarios que nos han llevado años y años y años de experiencia y de trabajo. Estamos en Italia dando clases para todo el mundo. Un saludo de parte de Paul Pardini.